programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos ya en Vea Canal, en Buen Día Otto, un programa más de análisis. Hoy estaremos solamente su servidor y nuestro amigo Hugo Rolando López. Vamos a comentar temas muy importantes, sobre todo el caso de la CC, que resuelve a favor de los contribuyentes, ordenando a la SAT a no bloquear el número de NIT de los contribuyentes. Y es que curiosamente se perdían los derechos como ciudadano y por aparte estaban asfixiando la economía a tal grado que pues ya no había una actividad económica, valga la redundancia, pero en gran parte provocada por ese congelamiento que no permitía trámite alguno, no permitía apertura de negocio alguno, si el contribuyente se encontraba con algún omiso, que muchos de ellos, según hablando con algunos gestores, un 65% era por vehículos que no habían pagado calcomanía de circulación. Así es de que ese tema vamos a tocar el día de hoy con Hugo Rolando y ustedes, amigos allá en casa. También vamos a hablar sobre el gobierno, se retira de dos proyectos, uno pues la sala Bactún 13, que sería una sala de espera donde los familiares y amigos de los guatemaltecos que arribaran al país pues tuvieran un espacio donde esperar. Lógicamente era un negocio para el arrendatario, no así para el aeropuerto o para el estado de Guatemala. Era lesivo, era un contrato lesivo donde favorecía de una manera pues muy directa al arrendatario, a quien había pues ganado ese tipo de concurso. Otro de los negocios fueron las cámaras, que también era un proyecto de 360 millones por el leasing, el alquiler de unas cámaras de vigilancia en las autopatrullas. Por último, con Hugo Rolando vamos a comentar sobre lo que es el comunicado de prensa de APG y también pues las entidades de prensa que se pronuncian en torno a la libertad de emisión del pensamiento. Así es de que, Hugo Rolando, buenos días. Buenos días. Y comentando rápidamente, si te das cuenta, la CC, pues en este momento pues logra desentrampar así claramente la economía del país, porque como lo comentamos, esto pues no era más que un freno a la economía, un freno a la inversión y un freno a la posibilidad del negocio, del comercio, que muchas veces requiere la facturación, bueno, siempre requiere la facturación y requiere de ciertos trámites en la SAT. ¿Cómo mirás esa resolución, Hugo? Pues la miro positiva. Buenos días ante todo a todos los televidentes, hombres y mujeres de Vea Canal. Y hoy pues estamos celebrando este fallo de la CC, que dejó sin efecto parcialmente el artículo 49 del decreto 4/2002, en donde se bloqueaba el NIT, la identificación del contribuyente en la Superintendencia de Administración Tributaria, y era una arbitrariedad, por supuesto, porque uno ya no podía, por decir algo como notario, comprar timbres fiscales, ningún traspaso de vehículos se lo bloqueaba, o alguna compra de algún vehículo en lo personal. Y por eso es que, así como se dio el fallo del cierre de negocios, que se daba también
dentro de las atribuciones que tenía la superintendencia y que también fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, pues son dos fallos que han beneficiado a la ciudadanía en general. Y ahora pues nosotros como simples guatemaltecos, como simples comunicadores, aplaudimos esta acción, que creo que no todo está perdido en la Corte de Constitucionalidad, sino que es una sentencia de una acción parcial en contra del decreto 4/2012 y especialmente el artículo 49 que sufrió, parcialmente se declaró inconstitucional, y ahora pues lo único que queda es que se termine la arbitrariedad y el beneficio para miles de guatemaltecos que tenían, por cierto, varios vehículos que muchas veces se vendían y por razones obvias el vendedor o el comprador pues no hacía el trámite respectivo y posteriormente aparecía bloqueado su NIT, y cuando son vehículos robados también. Es decir, no solamente es el simple hecho de no pagar sus contribuciones, sino el robo de vehículos. Claro. La compraventa de vehículos. Es decir, cuando hay algún fallo en contra de algún notario y de alguna persona que sea contribuyente, pues se lo bloqueaban y bien, muchas gracias, y quien era el más perjudicado era el guatemalteco y guatemalteca, que necesariamente por razones obvias a veces tenía que viajar y hasta su número de NIT en un momento dado pues no podía llevar la solvencia respectiva. Claro. Porque es obligación que el guatemalteco esté solvente con sus impuestos. Sí, y es que fíjate que sí es obligación, pero cuando hay cuestiones como en este momento, que hay contracción económica, que hay un tipo de recesión, que hay incertidumbre, la SAT cómodamente vino y pues aplicó un mecanismo muy fácil, y es que quien tuviera cualquier tipo de omiso, automáticamente era víctima de un bloqueo de su DIT. Con esta medida, ellos se facilitaron el trabajo de separar cada uno de los casos. O sea, con esta medida ellos presionaban, pero de una manera con un abuso de autoridad, con un extrapoder. Ellos presionaban al ciudadano, al contribuyente, a que hiciera cancelación de estos omisos, pero muchas veces hay muchos casos de vehículos que ya no circulan, hay muchos casos de vehículos vendidos que pierde hasta han pasado por 4, 5, 6 personas más, y entonces se pierde la ubicación del vehículo, se pierde el contacto a quien se le haya vendido, y esto pues generaba un tipo de incertidumbre para el contribuyente, porque no iba a pagar 5, 6, 8 o hasta 10, 15 años de placas. Un gran porcentaje, 700,000 contribuyentes, son 8 millones de NIT los que hay en Guatemala. Hay 8 millones de NIT registrados en Guatemala. De estos 8 millones, 700,000 son los que pues han pagado placa de circulación de vehículos. Podría llegar tal vez hasta 1,000,000 o 800,000 en este momento. Lo que sí es que de los que pagan impuestos son 1,000,000, aproximadamente 800,000 contribuyentes. El resto pues simplemente tienen un número de NIT. Como ciudadanos pues ahora pues tienen que tener casi que todos los ciudadanos mayores de 18 años pues tienen un número de NIT para cualquier tipo de trámite. Es necesario el día de hoy este documento, que muchas veces pues no se utiliza, pero cuando la persona se convierte en algún contribuyente individual, un comerciante, o le piden factura en el trabajo, que hoy está pues el Estado prácticamente con el reglón, creo que 029 069 o 069, con uno de esos reglones pues que son temporalmente por contrato,
también está exigiendo facturas. Y así hay muchas empresas en Guatemala que exigen factura a los trabajadores. Así es de que lo que sí es que hay que reconocer que con esto, con esta medida, pues pueda existir una breve activación económica. Todas las cámaras se pronunciaron, aparte que habían pues hecho ya un proceso legal contra la SAT para poder liberar esos NIT, pues ya se han pronunciado en agradecimiento hacia la resolución de la CC. Curiosamente la CC pues es bastante, en cuestiones de política, es cuestionada, pero a veces en cosas así de trascendencia económica, social, pues generan muchas veces resoluciones que favorecen al país. En cuestiones políticas hay muchas cuestiones que observar sobre las actitudes de los magistrados de la CC. Mientras tanto, hoy pues es algo favorable y que puede generar ya un bienestar pronto en la economía del país, porque yo te quiero contar, yo tengo pues el NIT personal bloqueado por unas placas, por unos vehículos que son, o sea, tal vez tienen más de 20, 15 años de no circular y que pues ellos simplemente, la computadora te lo tira como que está vigente, y yo creería que eso pues también es un abuso y un extra poder que ha estado manejando la SAT de una manera muy cómoda, de una manera muy arrogante, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos. Podrían existir formularios para que uno venga y sencillamente pueda dar de baja vehículos que pues ya no están en circulación, pero para eso tenés que pagarle 10, 15, 20 años, o sea, es una forma es un como chantaje para el contribuyente el tener que pagar por placas de vehículos que ya no están en circulación. Así es de que enhorabuena a la CC, y si querés pues nos vamos con el tema de las cámaras y el tema de lo que se dio en la sala Bactún 13 del aeropuerto. Yo sí quiero adicionar algo más sobre esta sentencia. Primero, no olvidemos que cualquier ciudadano que no dé un aviso, ya sea trimestral, anual o mensual, sobre el impuesto sobre la renta, sobre el pago de IVA, automáticamente era bloqueado y multado. También es tan importante el NIT que en el registro de la propiedad lo exige para cualquier compraventa que se haga en cuanto a bienes inmuebles, y eso pues indudablemente repercutía sobre aquellas personas que muchas veces no tienen NIT por razones de que no les sirve para nada, son ancianos que se encuentran jubilados, y por eso pues se da esta situación, y por supuesto nosotros como comunicadores sociales creemos indudablemente que la identificación tributaria, como es el NIT, es muy importante para los guatemaltecos, porque el que no lo tiene no puede hacer una compraventas. El notario le dice a esta persona, al comprador o vendedor, que tiene que sacar su número de NIT. Caso contrario, no lo inscribe en el registro de la propiedad. Y la multa, que es excesiva, cuando no se dan los avisos trimestrales o mensuales, ya sea de acuerdo al régimen que tenga de contabilidad de pequeño contribuyente o de contribuyente anual, pues también era bloqueado el NIT. Y en ese sentido, pues la CC está contribuyendo a una tranquilidad, a una paz, y por ello creo que es importante señalarlo, decirlo a los cuatro vientos, que nos cayó de perlas precisamente esta acción de inconstitucionalidad del artículo 49 del decreto 412 del Congreso de la República, que es una ley tributaria
miremos pues cuál va a ser la reacción de la SAT, aunque ya no le queda más que pedir una reforma nuevamente al Congreso de la República, y de ahí pues solamente porque ya el artículo, la norma tributaria que lastimaba al contribuyente se quedó sin efecto, como también lo que señalamos en un programa cuando se cerraban los negocios. Claro, vamos a leer acá la muerte civil según este artículo, pero bueno, vamos también, está con nosotros Estuardo Max, así es de que Estuardo, estamos comentando el tema de la CC. El día de ayer pues resolvió que no había razón para cancelar el número de contribuyente, o sea el NIT, y con esto pues podría existir la posibilidad de una reactivación económica, pues una gran cantidad de guatemaltecos, un 65% de guatemaltecos en promedio tenían ese bloqueado su NIT por algún omiso de algún pago o de alguna forma, algún formulario no presentado en la SAT. Así es de que vamos a leer esto de la muerte civil y dice, no podían adquirir bienes o contratar servicios, dice, calcomanía no se podía obtener. Vamos con esta cámara, por favor, vamos con esta cámara. Calcomanía no se podía obtener hasta reactivar el NIT. Dice, compras de todo tipo no se podían efectuar con el NIT suspendido y debían hacerlas como consumidor final. También imposibilitado de realizar cualquier transacción. Ahí estamos. Quedaban inhabilitadas las sociedades y las personas. La muerte civil dice porque no se podía hacer nada. Miren ustedes, ahora, la SAT es muy responsable del caos, o sea, esta institución en gran parte es la responsable del caos económico al que nos llevaron. Ahora, ¿por qué hasta hoy? ¿Cuántos años? Yo tengo 4 años de tener mi NIT, 5 o 6 años de tener mi NIT bloqueado. Y entonces, o sea, que verdaderamente a mí me han provocado un problema. No puedo iniciar ningún otro proyecto económico, otra empresa, porque está bloqueado el NIT. Es uno de tantos miles de casos. Una placa no se puede, no puedes vender otro vehículo, ni salir de otro, ni comprar otro, porque está bloqueado el NIT. Y entonces anda uno con documentos de otros y con un relajo y con compromisos con otros, porque no puedes cumplir con otros vehículos vendidos porque está bloqueado tu NIT. O sea, gracias a Dios se dio esta resolución, porque cómodamente la SAT estaba aplastando al contribuyente. ¿De qué manera? Se echaron. Fíjense ustedes que si conociéramos lo que la SAT gana por la recaudación de impuestos, pero ellos solo se echaron, apretaron de una manera fácil, bloqueando parejo y no buscando soluciones y viendo cómo pues cada caso que es diferente de cada empresa y giro de empresa, pues podían ellos ir tratando de reactivar al contribuyente. Estúpidamente estaban acabando, asfixiando a todos los, ya sea ciudadanos, a los contribuyentes, que a ellos les aportan un ingreso. Estuardo, sí. Fíjate buenos días a todas y todos. Yo quería hacer ver una cuestión. Yo creo que el gobierno de la República empieza a dar visos de querer enderezar un poco el barco. Y veamos algo bien interesante, el artículo 2 de la Constitución de la República, ¿verdad? Porque en el artículo 2 dice que el Estado, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, primero que nada, la vida. Y cuando estás garantizando la vida, son todas las actividades que se realizan para poder vivir y para el buen vivir. Luego, la libertad, y aquí viene lo más interesante, que es en donde se encuadra este tipo de cuestión, la justicia, ¿verdad? Porque yo creo que cuando hablamos de justicia tenemos que hablar de justicia jurídica,
justicia aquí social y sobre todo la justicia tributaria. Acuérdate que cuando en los acuerdos de paz se propone hacer una reforma fiscal, lo primero que se habla es de justicia fiscal. Aquí podemos darnos cuenta de que, lo acabas de decir, el Estado apretó a quien más ellos quieren afectar. La SAT es semiautónoma o es una entidad autónoma. Descentralizada. Y es una entidad subcontratada, o sea, es contratada por el Estado. Pero hay una cuestión bien interesante. Es autónoma con el tipo de autonomía viciada que tiene Guatemala, en donde el gobierno de la República pone al superintendente. Es una autonomía parcial. Entonces no podemos hablar de autonomía total, porque yo creo que allí en la junta directiva de la SAT tendría que estar representadas, como en cualquier COCODE, como en el COMUDE, tendría que estar todas las academias, la academia completa, todas las instituciones universitarias del país, y tendría que estar representada la gente que en la sociedad completa. A mí no me gusta el término sociedad civil, pero en la sociedad tiene que estar representada con su gente que sabe de economía en la SAT, no solamente el CACIF y la gente de gobierno, ¿verdad? Claro, gracias, te agradecemos mucho. Quisiéramos al inicio del programa, que veniste 4 o 5 minutos tarde. Nosotros pues comentamos los temas que hablaríamos. Queremos también aprovechar para agregar otro tema más, y es que el 40% de las tachas recibidas, el 40% de las tachas son para la fiscal general Claudia Paz y Paz. Bueno, incluso hasta accionaron contra la CICIG. Alguien en el programa de ayer comentó que muy probablemente la intención sería que la fiscal no llegara a las manos del presidente, para que no se viera el presidente de alguna manera involucrado en rechazar la postulación de ella como un siguiente periodo para fiscal general. Fíjate Estuardo y fíjate Hugo. No estaríamos muy lejos que las intenciones son precisamente descalificar y que la fiscal no pase a la terna que le será presentada al presidente de la República. Con esto, el presidente se lava las manos y dice, pues a mí no me la pasaron ya, pues. Ahora, un gran porcentaje de las tachas involucraría pues aspectos puramente de oficio. Incluso se ha pretendido ideologizar la actividad de la fiscal Claudia Paz y Paz por el caso del general Ríos Montt. Y ese caso es un caso de oficio, no es un caso de ideologías, porque eso históricamente existió, eso pasó en Guatemala. Una de las luchas más grandes de la fiscal, eso sí, pues fue el caso del genocidio, pero es un caso que había estado pendiente por 25 años, ¿verdad? O sea, es un caso que le llegó la hora de juzgarlo y de perseguirlo. Ahora, ha hecho algunas otras acciones importantes la fiscal, se ha perseguido al crimen organizado, se ha perseguido. Lo que sí, nosotros ayer lo comentamos, y es donde yo quiero ver cuál es el punto de vista de ustedes, es que pues la fiscal dejó por un lado a muchos sectores de poder paralelo, entiéndase poder económico, y con esto pues no hubo un avance certero en cuanto a la erradicación de la impunidad y los privilegios en Guatemala. En ese sentido, creemos que ha fallado la fiscal, pero también creemos
que es la única administración que ha tenido avances y que esos mismos avances han provocado que hoy, en uno de los diarios por ahí dice que el 40% De tachas. de las tachas pues son para la fiscal. Entonces, muchas veces cuando la persona genera un tipo de acción, eso es lo que recibe. O sea, despierta. Y es que ahora, ¿por qué quiero yo sacar esto a luz hoy? Porque si analizamos quiénes han puesto las tachas, en su gran mayoría obedecen a un sector de la extrema derecha en Guatemala. No dudo en eso. Y está bien que haya extrema derecha y extrema derecha, está bien. Y que haya una extrema izquierda y extrema también. Más quisiera yo que existiera un pensamiento de país y de nación. Pero la verdad es una, y es la que tenemos en Guatemala. Hay una extrema derecha exageradamente poderosa que maneja los medios de comunicación y que han mantenido al país rezagado, sumido en la violencia, en el subdesarrollo y en una agonía pues, de seres humanos, porque este país es un país en agonía, casi medio muerto de hambre. Por favor, empiezo contigo y luego vamos con vos. Muy bien. Derecha, izquierda. Fíjate que tenemos que tal vez hacer algo, hacer una cuestión de poner elementos de descargo para la fiscal. Yo tuve oportunidad, por la cuestión de los hundimientos, estar muy involucrado con el accionar del Ministerio Público, porque estuvimos tratando la manera de establecer jurídicamente la responsabilidad de homicidio culposo por 5 personas que han muerto en hundimientos producidos por estructuras municipales colapsadas, ¿verdad? Muy bien. Y algo interesante, la fiscal general nos ofrece todo su apoyo, toda su ayuda. Pero encontramos que en cada fiscalía a la que tuvimos que acudir, en particular, hay una barrera. Y luego, al hacer el ejercicio de auditoría social de por qué se da esto, encontramos de que los fiscales que tiene a su servicio el fiscal o la fiscal general de Guatemala son puestos por diputados en el Congreso y no los puede quitar. Porque no hay un consejo. Exacto. Entonces, eso es importante que el pueblo de Guatemala sepa. El Congreso no nombra al consejo. No, es que eso es lo... O sea, cada diputado pone a su recomendado allá. Pero no han nombrado el consejo por años. Exacto. Pero entonces, aquí quiere decir, cada diputado corrupto de la extrema derecha pone a su gente en el Ministerio Público y de allí, del Congreso, viene la directriz: ese caso no sigue, ese no procede, a ese echarle toda la carne en el asador, fregalo, ¿verdad? Y la fiscal general ante eso no tiene, es una fiscalía sin dientes, por eso. Claro, pero también hace falta que lo denuncie, también hace falta que lo comunique. O sea, fíjense que muchas veces, a veces no trasladamos, por así decirlo, no le trasladamos al enemigo o a la contraparte la responsabilidad. En este caso, si la fiscal lo comunicara por todos los medios posibles, le estaría endosando esa responsabilidad de esa mediocridad operativa de una gran parte del Ministerio Público. Yo te voy a contar algo. El caso del muchacho, del colaborador, del trabajador de Vea Canal, que murió, aportamos muchas pruebas, exageradamente muchas, bastantes, casi todo. Y los fiscales, discúlpame, eran unos idiotas, exageradamente idiotas.
tuve la oportunidad de hablar con 2 de ellos, y no meses después, y días después, y horas después. Es vergonzoso, es vergonzoso. Así es de que estamos en lo dicho, pero debe de comunicarlo también. O sea, discúlpame, pero hay cosas que más vale un rato colorado que 5 años o 10 o 15 descoloridos. Por favor, Hugo. Aquí hay varios factores importantes. El primero es que en la estructura del Ministerio Público ha sido cambiante. Ha sido cambiante en el sentido de que llega un fiscal general, cambia totalmente las estructuras, funda nuevas fiscalías y desatiende las anteriores. El usuario no sabe dónde tiene que realmente acudir, el abogado tiene que buscarlo, y los fiscales y auxiliares fiscales pues han sido quitados y puestos en otras fiscalías. Luego se conforma, por ejemplo, ahora hay unas fiscalías de litigio que 24 horas antes o 48 horas antes les dan un expediente para que se vaya a debate. ¿Cómo realmente va a trabajar un agente fiscal a un debate oral y público si 72 horas o 48 horas o 24 horas tiene que analizar un expediente que le ha llevado 2 o 3 años para poder trabajar al que tuvo a su cargo dicha investigación? Por eso es que el Ministerio Público no es que sea impune, es deficiente. Es deficiente porque no se sabe hasta dónde va a ir una investigación penal, una persecución penal. No olvidemos que, por ejemplo, en nuestro caso como periodistas, tenemos 4 muertes violentas del año 2013 y hasta el momento no sabemos absolutamente nada. Hay pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Periodistas, hay pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, hay pronunciamiento del secretario de Estado de los Estados Unidos sobre los periodistas asesinados, y no camina, sinceramente no camina. Nos hemos querido entrevistar con la señora Claudia y Paz para saber realmente qué es lo que está pasando y que nos diga. Es decir, como no lo ha denunciado, nosotros desconocemos, y la prensa puede ayudar sinceramente. ¿Dónde está el problema? Pero desconocemos porque no ha querido hablar con la prensa organizada del país. Claudia. Claudia Paz Sí, ya Claudia, lo hicimos ver. Sí, no, fíjate que realmente es penoso que, como dicen por ahí, alguien la colochita, la otro, de una personalidad extraña, ha tenido aciertos, como no lo han tenido todos los demás fiscales pasados, ha tenido aciertos, pero no quiere decir que sea que haya hecho una lucha titánica por realmente rescatar la justicia de Guatemala, sino que con esos aciertos como que organismos internacionales, con eso estás bien ya, porque el país sigue en la zozobra, el país sigue en la agonía, en la violencia, en el abuso del poderoso, en el abuso del Estado. Fíjense ustedes la corrupción que ha existido en este gobierno. Fíjense, amigos guatemaltecos, los niveles de corrupción en este gobierno sobrepasan las dimensiones de cualquiera de todos nosotros, como el gobierno pasado, que superó cualquier tipo de expectativas. Este las va ganando, y realmente hay perseguidos, o hay condenados, realmente hay una entrega total hay una persecución total, si las pruebas están muy claras. Es que no es algo, fíjate que han sido ya los robos han sido tan burdos, tan descarados, que hay pruebas contundentes como para tener a medio estado en el tambo, o por lo menos a los medios altos de los gobiernos pasados. Ha existido un enriquecimiento ilícito de la mayoría de ministros de los gobiernos pasados, y no vemos persecución directa, clara, ni formal ante estas violaciones para el pueblo de Guatemala. Sí, quiero concluir.
Por ejemplo, el Consejo del Ministerio Público está conformado por 3 fiscales electos por auxiliares fiscales y agentes fiscales, fiscales de distrito y fiscales de sección. Y los otros 3 son nombrados, son juramentados por el Congreso de la República, pero de los 6 aspirantes que llegan a la terna para escoger al fiscal general, pues después del fiscal general que es nombrado por el presidente de la República, después de que la comisión de postulación envió el listado, los 3 después que quedaron en orden conforman el Consejo del Ministerio Público, pero tienen ya 2 periodos que no ha sido conformado en su totalidad y hay una serie de expedientes, por decir algo, un 35% de expedientes de oficiales, auxiliares fiscales y agentes fiscales, que como en todo proceso administrativo o judicial hay 2 instancias. La primera cuando es declarada la falta por parte del fiscal general y la segunda cuando es impugnado y conoce el Consejo del Ministerio Público. Y ahí que se quedaron varados todos esos expedientes cuando ya han sido impugnados por el afectado y por eso es que no se ha limpiado el Ministerio Público. Pero sí, reitero, tal vez ha habido buena voluntad de la fiscal general, no lo dudamos, ha tenido buenas intenciones de mejorar el Ministerio Público, pero tristemente no lo ha denunciado. ¿En qué está fallando? ¿Y por qué está fallando? Porque hay, eso sí, de alguna manera nos consta, hay un tipo de influencia social, hay un tipo de, vamos a ver, de relaciones públicas que se van intrometiendo, se va incluso coartando la independencia del fiscal, o en este caso de la fiscal, a través de supuestas amistades y relaciones públicas. Los grupos de poder han merodeado, como lo hacen en todos lados, merodean al funcionario público y hay un momento en que lo controlan psicológica, mental y económicamente. Sí, porque ahí está el presupuesto. Ahí hay regalos, hay cosas, entonces mental, psicológica y económicamente. Y eso es lo que creo que existió con la fiscal general. Influyen de muchas formas, incluso sin sobornarla, pero influyen ahí y como da estatus juntarse con empresarios de la alta oligarquía, dueños del país. Entonces ellos van ahí como haciendo cierta... Por eso muchas veces es mejor mantenerse alejado de los perversos. Es mejor. Compañero Max, fíjate, famoso Max, bueno. Buena locución tiene. Hay algo importante y la propuesta es esta. Imaginémonos que en Guatemala la justicia no avanza, que es la verdad, ¿verdad? Imaginémonos que los medios de comunicación lo ocultan todo, que es la verdad. Imaginémonos que el pueblo entero sabe de los niveles de corrupción, eso sí se sabe, y se sabe de el robo de dinero, el robo de bienes del Estado, o sea, los negocios, digamos, las frecuencias de radio y televisión, se sabe de los usufructos, de sí. Entonces, se sabe de los abusos del Estado contra las organizaciones sociales y contra muchas, y de otros, y también no solo del Estado, ¿verdad? Hay también instituciones y empresas, sobre todo mega empresas que abusan y violan derechos de los ciudadanos. Entonces, hay violaciones y hay muertes extrajudiciales. Ahora, ¿acaso si la justicia no funciona, acaso no podría la fiscal, aunque sea, denunciar estadísticamente, por ejemplo, las estadísticas del gobierno de la UNE en cuanto a estos crímenes y del gobierno actual del año pasado y del primer trimestre del año?
¿Acaso no podríamos cuantificarlo, generalizarlo y decir, bueno, en este gobierno hemos hecho un estudio que el robo en un año fue de tanto, en el otro año fue de otro tanto y hasta este trimestre pues va por tanto? Creemos, o sea, mira, pareciera una irresponsabilidad, pero la justicia no va a avanzar, no avanza. No va a avanzar porque los medios están todos, este es un relajo horrible. Lo que sí es que sí podríamos tener, a grosso modo, una justicia mediática, un juicio mediático para ir erradicando los abusos, los robos en cantidades monetarias y de bienes, e ir conociendo eso, aunque sea mediáticamente. ¿Sería correcto, Hugo? Y después vamos con Max. Sí, lamentablemente empecemos con el Ministerio Público. Hasta el momento no se ha nombrado un director de comunicación social. No hay, no existe, no hay un vocero. ¿Cómo se van a dar a conocer las estadísticas si no hay conferencias de prensa unilaterales del Ministerio Público? O informes permanentes, ¿verdad? Sí, no hay. La fiscal general comparece en un 99% con el ministro de Gobernación. Entonces, como que estuviera solapada el ente persecutor, como recordemos que el artículo 251 de la Constitución le da plena autonomía en cuanto a la persecución penal y la acción penal al Ministerio Público, pero, ahí está el pero, siempre es influenciado por el Ejecutivo. ¿Cómo nacieron los juzgados de femicidio? ¿Cómo se crearon las fiscalías de femicidio? A través del gobierno central, por supuesto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? La asfixia económica en cuanto a los entes del Estado, porque son entes del Estado, pero no necesariamente del Ejecutivo. Si no se alinea la política, pues le restringen los recursos por el cual funciona dicho ente. Ahí está la asfixia económica. Y por eso es que, sí bien se pueden dar las estadísticas, porque existe una oficina de conformidad con la ley de acceso a la información pública que cualquier persona tiene que acudir cuando recibe fondos del Estado. Está dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Entonces, tiene que haber sido creada y ahí está. Pero no hay estadística, no hay información pública. En forma individual se la entregan a uno, aunque dilaten los 10 días que dice la ley y otros 10 días más que está regulada dentro de la ley de acceso a la información pública, pero no hay una información contundente. Y a eso me refiero, la ciudadanía desconoce el papel que juega el Ministerio Público. Anteriormente sacaban revistas de todo el trabajo que hacían las fiscalías departamentales, cuántas sentencias, cuántas personas habían sido sindicadas, qué clase de delitos. En fin, era interesante el trabajo. Yo trabajé ahí, tuve mucho tiempo, fui fiscal de distrito. Entonces, conozco el Ministerio Público y es un ente que puede hacer mucho por nuestro país y lo ha hecho, ¿ya? Y por eso a veces uno lamenta el papel que ha desempeñado últimamente, porque es influenciado no solo por el sector económico, sino por el sector gubernamental. Y como dijo el compañero acá, pues tienen cabida los diputados, tienen cierto privilegio en cuanto a llevar su personal, como de todas las instituciones. Si tienen carta de los diputados, ahí van los empleados, sean abogados o no sean abogados. Por eso es que debe cambiar esa política, así como en Taiwán. En Taiwán tenemos un organismo de Estado que respeta precisamente el puesto de los funcionarios públicos y se van por oposición, sea el gobierno que sea. Al menos como abogado uno conoce cómo está realmente o cómo se trabaja en otros países, porque es parte de la obligatoriedad de uno como jurista estar enterado de cómo funciona la administración de justicia y la administración del Estado, o sea, la administración pública, y aquí en Guatemala no se da. Cada 4 años hay un proyecto de cambio de políticas de Estado, cada 4 años hay un proyecto de
vamos a decir así, de política alimenticia, lo cual ha sido ridículo. Cada 4 años hay una política de vivienda que no existe, cada 4 años hay una política de seguridad que no existe. Entonces, ¿a dónde vamos? Claro, lo que sí existe es un poder que coarta la acción de los gobiernos, pero más que coartarlos, ya llegan con agenda condicionada. Así es de que funciones del ente investigador, y luego vamos con vos. La función del MP es la persecución penal en el país y la investigación de delitos. También su carácter es autónomo. El Consejo del MP, aquí viene, propone el nombramiento de personal del área de fiscalía y destituye. Es el famoso consejo que no se ha formado para mantener a un MP en agonía. Acéfalo. O sea, un MP que ha podido hacer poquitas cosas, pero que tampoco ha denunciado a viento y marea la verdad que pasa ahí adentro. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no denunciarlo a viva voz? Lo que está pasando dentro del MP. Dice, acuerda crear o suprimir sedes y el ámbito territorial de las fiscalías por propuesta del fiscal general. Así es. También ratifica, modifica o deja sin efecto instrucciones generales o especiales por el fiscal general. También el fiscal general preside el consejo. Está integrado por 3 fiscales electos en asamblea y 3 elegidos por el Congreso entre los postuladores a fiscal. Y es ahí donde el Congreso tiene su responsabilidad, su culpa. Solamente los juramenta el Congreso, ahí está mala noticia, solamente Exacto. los juramenta. Solamente. Okay. Quien los elige es la comisión de postulación. Exacto. Y el primero sale el fiscal general y los 3 restantes automáticamente pasan a ser parte del Ministerio Público como consejo, que es un ente asesor del fiscal general. Claro. Pero el Congreso solamente tiene la función de juramentarlos. Hasta ahí llega. Así es de que acá también unas declaraciones dice, es preocupante que el Partido Patriota va por todo. No es de extrañar que la estrategia sea saturar la lista y asegurarse todos los escaños, y ahora entonces sí van a nombrar un consejo y van a hacer nuevamente cambio de fiscales, solo que lo mismo, exactamente lo mismo. Llegan todos con una agenda ajena a la institución y en consecuencia atentando contra los intereses y contra la ciudadanía, porque son instituciones que al final persiguen y entrampan procesos que puedan beneficiar a la ciudadanía, al ser humano, al ciudadano. Por favor, para terminar con el problema del MP. En cuestión del MP, el licenciado acá decía algo muy interesante, y es cierto. La fiscal general es acusada de ser radical de izquierda. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa aseveración en los medios? Sí. Pero acordémonos que eso se dice a compadre hablado, ¿verdad? Porque ella aparece en todas las conferencias de prensa, aparece a la par del ministro, que es el que, si ella se desvía un poquito, le pega su patadita debajo de la mesa, ¿no? Así es. Entonces, porque si ella fuera realmente una mujer radical de izquierda, los casos el caso Varías, por ejemplo, el caso de La Puya, caso Chalalá, en Chajul, en Santa Rosa, en las comunidades de la montaña, las Granadillas, Jalapa, todo lo que es Jalapa, Jutiapa, las minas en Guatemala no estuvieran funcionando, porque ella estuviera haciendo ejercer el derecho del pueblo y el respeto a lo que el gobierno se compromete a respetar, que son las consultas populares. Si ella fuera realmente de izquierda, ella estaría defendiendo los intereses de la población, que es la gran mayoría. Y estaría denunciando y tendría las estadísticas en robo en cantidad de dólares. Correcto. Entonces ahí es en donde tenemos que quedar muy bien. Yo te voy a contar algo, quiero aprovechar, perdón por la intervención. Ayer estaba, de casualidad, tenía una radio que de verdad me pareció, pero es una radio que de verdad no la recomiendo. Pero habían unos señores que son generadores de opinión de la derecha,
¿Y saben qué estaban diciendo? Emiten juicios de... Sí, ¿y saben qué estaban diciendo? Que Otto Pérez es de izquierda, decían. Y que Roxana es de izquierda. Así, Roxana Valdetti es de izquierda. Eso estaban diciendo. Como ha sido un gobierno tan corrupto, ahora quieren decir que son de izquierda, cuando en realidad es un gobierno que representa a la derecha recalcitrante. Este gobierno representa a los sectores más, pero más oligárquicos del país. Eso es lo que representa este gobierno. Económico. Pero hay un sector económico que está en agonía, que es la gran mayoría. Si hay una cantidad de empresas en Guatemala en una situación en quiebra, por el costo de la energía eléctrica, por el abuso y por la violencia y por un montón de cuestiones que han generado los dueños del país, la oligarquía. De eso te quiero hablar yo ahorita. Pero para dejar a doña Claudia Paz tranquila, yo te voy a decir de que el discurso de ella en el primer año fue de que no hay tipificación adecuada de acuerdo a la realidad delincuencial en el país, ¿verdad? Pero desde el Ministerio Público no se ha generado ninguna propuesta de ley para hacer reformas e incluir en el Código Procesal Penal nuevas tipificaciones, que esa es una de las responsabilidades implícitas en el quehacer del fiscal general, ¿verdad? Entonces, que no me vengan a mí a querer... muy cómoda. Exacto, no me vengan a mí a querer decir que ella es de izquierda cuando les está sirviendo a sus intereses. Sí, es como decir que Álvaro Colón, y quisiera por favor que antes que se me olvide que mostraras tu camisa y si podemos hacerle un acercamiento. Pues ahí, sin pararte, vamos a ver, Estuardo realmente es un personaje bastante simpático, pues es emotivo y es de acción. Ese ya no tiene dientes. Pues. Así es de que... Casi no. Sí, ahí vemos a Manuel Colom Argueta. Manuel Alberto Colom Argueta, sí, asesinado el 22 de marzo de 1979 por un comando del Ejército de Guatemala, en donde el coronel, en ese entonces coronel David Cancinos, fue el operador, el que llevó a cabo el operativo, y para el efecto de comprobar de que se había llevado a cabo, lo filmó desde un helicóptero. Ajá, así es. Entonces, y luego a él lo matan porque de esa manera acaban entonces ya con investigación y todo. Y al final, ¿quién habrá pagado el helicóptero y los videos y todo? Pues ahora, después de haber hablado esto de la señora Claudia Paz, te voy a decir algo. En la actualidad hay mucha gente hablando de que el capitalismo mundial está muerto, de que ya el neoliberalismo es la fase final del capitalismo y que el capitalismo se está muriendo, así que hay que sentarnos a esperar que se muera solo. No hay nada más equivocado. Esa es la peor de las mentiras que podemos tener. Porque ¿cuál es el trabajo real del capitalismo? El capitalismo, te voy a decir, en Guatemala, no, en Guatemala es crear condiciones organizadas de desorden. En Guatemala lo hizo en 1954. El capitalismo, primero que nada, tomó el poder. En 1954 tomó el poder, no necesariamente la presidencia. Para poder acceder al poder tenés que estar en puestos de dirección. Entonces, primero tomó la presidencia en el 54, luego toma el poder cooptando todas las instancias económicas que mueven la economía de Guatemala, pero luego empieza a empobrecer al país. Totalmente. Ese es el trabajo del capitalismo, y cualquier economo te lo dice. El trabajo del capitalismo es empobrecer a las entidades, a las empresas, al país, para después venir y ofrecerte préstamos. Eso es lo que hacen los bancos con la gente cuando les da tarjeta de crédito. Es asfixiar y debilitar a las instituciones del Estado, al Estado mismo. Entonces, cuando le ofrecen una tarjeta de crédito a la gente, eso es lo que está, ya calcularon de que esta gente ya está en ese estado de quiebra. Y por eso mismo permiten el saqueo
Es que ese es un acto reflejo del Estado para porque que mira, se rehabilite. se empobrece el país. En Guatemala se tomó el control del país en el 54. En el 66 comienza el proceso de empobrecimiento del país y luego endeudan al país entre el 66 al 2014. Interesante. ¿Y qué es lo que recibe a cambio el capitalismo mundial? El oro y el petróleo. Exacto, se empieza a cobrar a sí mismo con la explotación indiscriminada de los recursos naturales no solo y humanos. En sociedad con la oligarquía del país, que ha hecho un buen trabajo. Es que la oligarquía que ha en hecho Guatemala un buen trabajo. ahorita ya son Claro. empleados. Ellos ahorita cierto. son empleados del capitalismo mundial, ¿verdad? Porque tuvieron la suficiente inteligencia como para dejar sus posiciones de poder en Guatemala y dárselas al colonialismo extranjero, firmando el Tratado de Libre Comercio. Así es, ¿verdad? la globalización. Cuando ellos se unen al Tratado de Libre Comercio no se dieron cuenta de que pasaron de ser dueños a ser empleados, ¿verdad? Y ahorita lo están resintiendo. Esas son las pugnas de poder que hay en las élites en Guatemala, las élites económicas. Dicen que la cervecería está en quiebra. No, por favor. Porque la otra hay una brava. guerra de precios, pero Es que si ellos son las dos parientes. son hermanos, los dos dueños de los expendedores de cerveza. Y otra cosa, en Guatemala ellos están garantizados con su fortuna porque en Guatemala es más barato comprar un litro de cerveza que un litro de leche. No, de todas maneras, Estuardo y Hugo y amigos televidentes, de todas maneras, estos grupos, como bien lo describió Estuardo, una vez lograron el objetivo de desintegrar el país, desintegrar a la sociedad, desintegrar la mente de los ciudadanos, porque estamos, ¿verdad? Usted se siente tal vez bien, pero créamelo, usted no es una persona normal. Es anormal porque vive en Guatemala y porque permite que pasen muchas cosas en Guatemala. No denuncia. Usted es una presa, usted es una víctima psicológica, usted es una persona abusada, codependiente de un Estado abusador. Y fallido sobre todo. Fallido. Y usted no lo reconoce. No lo reconoce, amigo televidente. Todo esto que hacemos es para que un día despierte de esa pesadilla. Esa agonía. De esa agonía, de ese letargo. Fíjate que aquí se valora más a un jugador de fútbol que a un maestro. No, y sobre todo si es extranjero. Exacto. Y gana Mejor, más. y además mejor si se besa con otro jugador o si se tocan y andan ahí haciendo palmaditas. Sí. Bueno, para ir terminando el programa, definitivamente tu descripción es clara. Y yo quiero dejar también claro que hoy estas oligarquías están participando, porque no vayan a creer ustedes que son empleados y que no. Dentro de todo, hoy están sujetos a poderes más grandes, pero están gozando del hueveo de nuestro patrimonio, oro, plata, petróleo, tierra. Ahí va el alcohol y ahí va el aceite de palma, va para afuera. Bueno, vamos a leer un artículo y luego cada uno tiene un minuto para despedirse, si quieren hablar algo de la terminal, si quieren hablar algo de Arzú o de quien quiera. Tienen un minuto. Yo voy a leer un comunicado de prensa del 9 de abril del 2014, perdón, de marzo. Bueno, 93214 es el número de comunicado. Es el 20. APG se solidariza con inquilinos de la terminal. La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, se solidariza con los inquilinos del mercado La Terminal de la Zona 4, que con motivo del incendio de dichas instalaciones dejó varios heridos y pérdidas millonarias en más de 550 negocios que fueron consumidos por las llamas. La Junta Directiva de la APG ve con preocupación dicho fuego, que no solo es la primera vez que el mercado La Terminal es consumido por las llamas, porque en el año 2006 también se produjo otro devastador incendio que en esa ocasión se lamentó la pérdida de 18 vidas humanas y serios daños en la economía de los propietarios
de los pequeños negocios. Debido a la serie de dudas que persisten por parte de los inquilinos de dicho mercado, se exhorta a las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para que investiguen minuciosamente los hechos que provocaron el incendio y que sus resultados los den a conocer a través de los medios de comunicación social para que el pueblo de Guatemala conozca la verdad. Por lo anterior, la Asociación de Periodistas de Guatemala exhorta a las autoridades de gobierno y de la municipalidad capitalina para que ayuden a los 450 y más inquilinos que sufrieron pérdidas millonarias, que a decir verdad era el único medio de sustento que tenían para ellos y sus familiares. Guatemala, 27 de marzo del 2014, atentamente, Junta Directiva de la APG. Tienen un minuto para terminar el programa. Muy bien. Yo te digo, como ciudadano guatemalteco, yo también lamento demasiado lo que les ha pasado a los compañeros y compañeras, sobre todo que son miembros de esa economía que es parte del por qué nuestro país está en quiebra, que es la economía informal, ¿verdad? Cuando un país tiene 14% de economía informal, se prenden las luces naranjas, ¿verdad? No porque sean del Partido Patriota, sino porque estamos jodidos. Pero en Guatemala no tenemos un 14% de economía informal y la terminal es el claro ejemplo. Tenemos 89% de economía informal. Ahí está el colapso del Estado. Entonces, una de las cuestiones es que en la terminal se mueven aproximadamente 150 millones de quetzales en un periodo de 12 horas y se dan de mano en mano. O sea, ahí no hay bancos, ahí no hay nada. Esa es una de las razones por las cuales quieren desaparecer ese tipo de centros de actividad económica, porque los dueños de capital y los dueños de la banca guatemalteca no tienen control de lo que ahí sucede. Entendamos eso fue provocado. Entendamos de que ahí hay una extensión de territorio del capitalismo internacional llamado Walmart. Ellos quieren ese espacio desde hace años. ¿Ah? Y ellos no tienen sentimientos. Ese dinero. Pero ese mercado, ese es el tráfico de dinero. Entonces, eso tenemos que ver. Y por otro lado, quiero hacer ver a la población de la capital que entienda de que ahí ven un claro ejemplo de lo mediocre que es la administración Arzú en la alcaldía. No tienen una política realmente enfocada a la gran mayoría que es el pueblo pobre de Guatemala y no le dan servicios. La terminal es un claro ejemplo de cómo la ciudad de Guatemala ha crecido de forma desordenada y creando riesgos. Entonces, Guatemala, la ciudad capital, es un reflejo en grande de lo que la terminal fue, ¿verdad? Gracias, Tuerto. Sí, voy a dar lectura a un comunicado también de las entidades de prensa que dice así: las entidades de prensa con personalidad jurídica y reconocidas por la legislación nacional se pronunciaron en torno a la situación de la libertad de emisión del pensamiento en Guatemala y la impunidad reinante para investigar, esclarecer y castigar a los responsables de ilícitos cometidos en contra de los hombres y mujeres que ejercen la profesión del periodismo en sus más diversas manifestaciones, prensa, radio y televisión y otros medios alternos de comunicación social. La reunión efectuada en la Casa del Periodista, sede de la Asociación de Periodistas de Guatemala, condena el asesinato de 4 periodistas y más de 60 agresiones, amenazas y atentados ocurridos en el 2013 y los 3 meses del presente año, 2014, en contra de los comunicadores sociales. Instituciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Latinoamericana de Periodistas y gobiernos del mundo, así como el caso de la condena del Departamento de Estado de los Estados Unidos por medio de su secretario de Estado John Kerry, han exigido al gobierno de Guatemala, que preside el general Otto Pérez Molina, mayores acciones para mejorar el clima de libertad de prensa en el país.
El gobierno central y el Ministerio Público deberán brindar una mejor atención y agilización de acciones de investigación y de las denuncias de hombres y mujeres de prensa en caso de atropellos, intimidaciones, asesinatos y todo tipo de labores que vayan en menoscabo de los comunicadores sociales. La inseguridad, amenazas y presiones dirigidas al gremio periodístico han llegado al extremo de atentados y hasta asesinatos, lesiona gravemente los derechos humanos y viola la legislación interna, especialmente la Constitución Política, la Ley Constitucional de Libre Emisión del Pensamiento y los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales Guatemala forma parte. Por tanto, exigimos a las diferentes organizaciones e instituciones del Estado de Guatemala que se respete la libre emisión del pensamiento y el ejercicio laboral de los periodistas en su misión del derecho de informar y ser informado, que se agilice la investigación penal y se determine las responsabilidades de los 4 periodistas muertos y se les procese de conformidad con la ley, que se apliquen los mecanismos legales para la protección de los periodistas, hombres y mujeres, se garantice a ellos y ellas el derecho de informar a la sociedad de lo que acontece en el país. Guatemala, 20 de marzo del 2014, emitido en la Casa del Periodista del APG por las siguientes instituciones y presidentes. El pronunciamiento fue firmado por el presidente del APG, Hugo Rolando López, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Elsie Sierra, de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, Eric Álvarez, de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala, Ricardo López, de Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Víctor Espino, de la Asociación de Periodistas de Jalapa, y Misael Mayén, de la Asociación de Periodistas de Jutiapa. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y como siempre nos vemos el próximo sábado. Claro, gracias, gracias Hugo, gracias Estuardo, gracias amigos televidentes. Dentro de todo esto queremos hacer una propuesta, nuevamente la he estado pronunciando en los últimos programas, y es que el Parque de la Industria, que no genera industria porque no ha generado ya en los últimos años, perdió su objetivo, y es un parque del Estado de Guatemala o de la municipalidad, no sé de quién es, pero que se le adjudique temporalmente a los vendedores de la terminal, porque ayer les fueron a dar un crédito y resulta que pretenden colocar los 650, 800 locales en un área de 5,000, 6,000 metros, y con esto lo único que van a hacer es asfixiarlos económicamente, porque todos van a querer levantar ahí un montón de champas provisionales y va a haber un hacinamiento permanente y nadie va a ir a comprar, ni van a tener acceso ellos mismos, y con esto van a darle el jaque mate a todos estos vendedores, que es el objetivo final de apropiarse de esa zona territorial, porque tenemos conocimiento que hay grandes propietarios, o sea, hay pocos, hay como 2, 3 personas que poseen un 70% de las tierras que están alrededor de la terminal. Dentro de ellos me imagino, probablemente debe de existir una inmobiliaria del alcalde de la ciudad capital, ¿verdad? Así es de que, ahora, ¿por qué exigimos temporalmente que se les dé el Parque de la Industria? Porque hay muchos agricultores, hay muchos comerciantes del interior de la República que tienen que vender sus productos, porque hay huevos, porque hay piñas, porque hay chiles, porque hay verduras, porque hay vegetales, porque hay artesanía que tiene que ir a venderse, entonces hay comedores, porque hay un montón de gente que vive de esa actividad económica, no solamente los comerciantes, no solamente los que se les quemaron los locales, atrás de ellos hay otro montón de gente que viven, los que transportan los productos hacia la terminal, y que Walmart, y que La Torre, y que la despensa familiar no les van a comprar. Lo que quieren ellos es acaparar el mercado de los 50 a 100 millones que se mueven diariamente en ese espacio del gran mercado, la terminal. Vamos a recibir una llamada que entró a última hora. Buenos días y breve, por favor, porque termina el programa.
Muy buenos días Soto, buenos días señores. Fíjense que yo tengo una inquietud. Tal vez ustedes han leído en la parte aquella de la vida de Hitler, el estratega de Hitler, Goebbels. Había un momento en que el partido nazi y Hitler estaban en decadencia. Nadie creía en él, no lo querían. Era un tipo repudiado nacional e internacionalmente. Y a su estratega se le ocurre, dijo, ¿cómo hacemos para levantar la imagen de este señor? Y viene y dice, zampémosle fuego al palacio y mojemos a Hitler y que Hitler vaya y que empiece a apagar el fuego y apagar el fuego. Y esto hizo Hitler, le metieron fuego al palacio. El otro día resulta que el palacio apagado por Hitler. Eso le levantó, ¿verdad?, todo lo que tenía votado. Lo hizo ser un hombre otra vez aparentemente creíble ante la nación y se ganó supuestamente el cariño de la gente. A mí me parece extraño que ese programa Conversemos con el Presidente, inmediatamente ese día en la noche ya lo estuvieran pasando como que estuviera todo arreglado, ¿verdad? Algo que llama poderosamente la atención. Imagínense ustedes cómo en la noche ya el presidente tenía localizados a los líderes del mercado a la par de él, diciendo, mire, es cierto, señor presidente, y mire, y va a haber plata, es cierto, señor presidente, y todo el mundo ufanándose de que el presidente era su amigo, ¿verdad? Como que hay un dulce ahí escondido para metérselo bajo la trompa a la pobre gente, ¿verdad? Es triste, pero hay que analizar sobre eso. Que Dios los bendiga, perdonen, perdona Otto. Te saluda César Velázquez, de Baja Verapaz. Cuídense mucho. Gracias César. Bueno, vamos a terminar el programa, pero quiero felicitar a César por esta intervención certera, clara. Más claro no canta un gallo. Y pues el gobierno ya no lo quiere nadie. Y entonces pues encontraron una granada, dicen, y miren, que fue un incendio provocado y hablado, y etcétera, fue. Y que probablemente todo haya estado arreglado, también. Todo apunta hacia eso. Así es de que gracias por esa intervención. Creo que más que eso, el pueblo de Guatemala, y conociendo conociendo a estos personajes que históricamente han hecho todo este tipo de estrategias, no dudamos. Han hecho eso y han hecho más. Así es de que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos porque ya hay una asamblea a la cual tiene que asistir nuestro amigo Hugo Rolando. Y que tengan un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.